Já domingo que passa estava a celebração para o quarto dia de mama. Na República Dominicana e na Haiti, não está celebrar dia de mama e último já domingo de luna de mel. E dominicano não estava a celebrar na Club Boneriano dia 31. Pensei-nos a conversar com Ener Molina para contar-nos tique mais Kiko e celebración está en será. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y la verdad es que, como tú dices, se celebra el segundo domingo, pero como en otros países se celebra el día 31 de mayo, nosotros todos los años hasta ahora estamos celebrando el Día de las Madres junto con la Asociación de Dominicanos Unidos, pertenecemos a ella. Todos los años hacemos a esa gran madre dominicana, le hacemos esta fiesta. Habemos ya 15 años celebrando la fiesta de las Madres Dominicanas, la cual este 31 de mayo vamos a estar en el Club Boneriano de 11 de la mañana a 11 de la noche. Es un pasadía donde tendremos todo tipo de comida dominicana. Déjame decirte, Luis, que es algo extraordinario porque hay madres que nunca, o hay mujeres que nunca se ven durante el año completo y aprovechan este día para estar entre familia, para estar unidos. Ese es el día más maravilloso, podríamos decirlo así, que el dominicano como madre también está totalmente positivo, alegre, motivada, porque siempre se presentan. Incluso hay muchas de ellas que ni siquiera cocinan, van después de a las 12 del día, se sientan allí, todavía son las 6, las 7 de la noche y no quieren salir de esa fiesta, porque para nosotros es un honor, es un orgullo celebrar este día para ese ser tan querido como es la madre dominicana. ¿Me vas a decir que hay un costo para esta actividad y cómo hacen las personas que estén interesadas para llegar hasta allá? Fíjate, nosotros tenemos una publicación todos los días. Nosotros tratamos de darle las informaciones a las personas, tanto en la radio, en la televisión. En este caso te agradecemos a ti por esta oportunidad para llevar también estas informaciones, como es para el Día de las Madres Dominicanas. Ya dicho de paso que lo hemos dicho 60.000 veces. Pero para nosotros es un orgullo, los gastos corren por nuestras cuentas, tenemos algunos sponsors que nos puedan ayudar y así sucesivamente nosotros vamos cada día más escalando, tratando de hacer lo mejor posible. Déjame decirte algo también, dentro de la asociación hoy en día también estamos dando clases de papiamento totalmente gratis. Vamos a dar clases de holandés, vamos a dar clases de música con el maestro Chu Martínez y también clases de holandés. Todo ese tipo de cosas nosotros vamos a hacerlo ahora. Ya comenzamos, de hecho, todos los sábados estamos dando las clases de papiamento totalmente gratis. No importa qué nacionalidad, usted puede llegar libremente hacia nosotros. Los cursos se hacen de 6 a 7 de la noche todos los sábados. Eso nosotros estamos ubicados en la misa o en la iglesia, como todas las conocen, en la iglesia de Stingray. Ahí nosotros estamos, detrás de la misa de Stingray, nosotros tenemos nuestras oficinas, nuestra sede de la Asociación de Dominicanos Unidos y todo el mundo que llega allá está totalmente, nos vamos a esperar con los brazos abiertos. Para nosotros es un honor. Danos el teléfono, por favor, de lo cual es la asociación, para los cuales quieren comunicarse con ustedes. Bueno, a través del 663-2178, ustedes pueden llamar ahí libremente al señor Ismael Almonte, es el presidente de la asociación. Nosotros somos allegados, somos vocales, somos partícipes de esta campaña de la Asociación de Dominicanos Unidos. Pueden llamar también al 565-1294, 565-1294, ahí también usted puede encontrar todo tipo de informaciones, porque para nosotros, vuelvamente te digo, es un honor, es un orgullo para dedicarle tiempo a cada ser querido, no importa qué nacionalidad. En este caso, recargo, es para el Día de la Madre Dominicana, el 31 de mayo, y ahí vamos a dar todas las informaciones necesarias. Señor Molina, muchísimas gracias. Gracias a usted y que sigan hacia adelante, Dios le bendiga nuevamente y que sea un éxito todo esto.